Vamos a colocar la palabra clave biología, biology. Lo voy a colocar en inglés porque es mucho mejor buscar en inglés. Si tienes el título del libro, desde aquí lo puedes colocar. Vamos a darle un clic aquí. Y una vez que ya te arroja toda la información, que normalmente aquí al momento de que te pides que te autentique, te va a decir que escribas tus credenciales como son solamente tu matrícula, desde A00, etcétera, o A0120, etcétera, como viene aquí, y tu password que usas para los servicios del TEC. Y luego le vas a hacer clic en entrar a la biblioteca. Esto de acá, por favor, déjalo en blanco, no lo necesitamos. Le damos un clic y ahora sí, a partir de la búsqueda que yo estoy haciendo, me va a arrojar la cantidad de resultados que están disponibles de momento. Y te voy a dar algunos tips. Por ejemplo, ¿qué es lo que tendríamos que buscar aquí de acuerdo a esta palabra clave? Pues de entrada, si yo lo que requiero es un libro, vamos a colocarle primeramente que esté en el título y aquí le vamos a dar hacia abajo. Si yo quiero un libro, vamos a seleccionar solo catálogos y luego hacia abajo, aquí donde dice ubicación, que es casi al final, aquí vas a escoger tu biblioteca. En este caso, supongamos que eres alumno de Campus Monterrey, palomeas las opciones disponibles y ahora sí, ya el título que tú requieras, ya sea que lo puedas a partir o ir, si tu biblioteca está abierta, tienes que notar aquí la situación, pero de acuerdo a la indicación de cada una de tu biblioteca, si está abierta, sigue los protocolos que te indica. Si no está abierta, hay que ir a la parte de préstamo y devolución que viene aquí en esta sección, préstamo y devolución. En el caso, en este momento, hay unas bibliotecas que están abiertas, así de que lo primero que tienes que hacer es el estatus de revisarlo. Si está abierta, pues es mucho más fácil. Me regreso aquí a la lista, supongamos que yo ya lo tengo, o si no, le doy clic en apartar el material. Ahora bien, si lo que yo requiero es un libro electrónico o algún otro tipo de material, nuevamente voy a hacer la búsqueda con esta palabra clave. Vamos a ponerle aquí ahora que me busquen el título. Inclusive podemos buscar de otra manera, Molecular Biology. Acuérdate, palabra clave compuesta siempre va entrecomillada y le das un clic. Ahora bien, yo ya no estoy buscando un material impreso de la colección. Estoy buscando ahora un libro electrónico. ¿Cómo le puedo hacer? Aquí de entrada, donde dice tipos de fuente, aquí seleccionas libros electrónicos y ahora sí, con este título te va a decir cuáles son los libros electrónicos que puedes obtener. Y aquí depende mucho de la base de datos en la que esté alojada. Por ejemplo, voy a abrir alguna de ellas aquí donde me dice que está, voy a abrir por ejemplo esta, le das un clic a esta sección, fíjate bien, aquí, le das un clic y esta por ejemplo viene de la base de datos de eBook Central. Aquí está, ya puedes acceder al material. Ahora bien, en algunas bases de datos, lo que tienes que hacer para poder descargar el libro o usar los servicios es darte de alta. Si no estás dado de alta, hay que hacer lo siguiente, iniciar sesión y en la parte que viene, déjame te digo, nace a eBook Central o únase a EBSCO o únase a cualquier otra base de datos de las que te piden estas situaciones. Hay que llenar esta información y en menos de un minuto tú ya tienes el acceso completo. Ahora bien, si ya te registraste, lo que procede es escribir tus credenciales e iniciar la sesión. ¿Para qué? Para que con ello puedas tener el acceso a el material de una manera mucho más dinámica. Puedes ahora sí descargar de manera completa el libro. De hecho, voy a hacer un ejercicio aquí, descarga completa. Aquí te indica que bajes el app que necesitas, el Adobe Digital Edition, supongamos que tú ya lo tienes, y ahora sí, aquí te dice por cuántos días te da estas opciones. Tú escoges la que tú quieras. En este caso yo te recomiendo que uses la de 21 días y una vez si me dice, oye, pero si en 21 días no termino, ¿qué procede? Lo vuelves a pedir y no pasa nada. Este libro es multiusuario y puede funcionar. Ahora bien, ¿de qué otra manera? También lo puedes leer en línea. Ahora bien, si lo que tú requieres es no un libro electrónico ni un libro digital, sino quieres información sobre algún tema en específico, nuevamente nos vamos aquí y voy a escribir nuevamente el mismo término o cualquier término. Acuérdate, si es más de una palabra va entrecomillado. Ya hice un ejemplo con una sola palabra, ahí va sin comillas. Le das clic en buscar y ahora aquí depende mucho de ti. Ya no requieres papers, ya requieres otro tipo de documentos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, obviamente, primero con todas tus credenciales ya, aquí lo escribí mal, vamos a buscar información. Me meto aquí y vamos a ponerle, por ejemplo, Biology, así tal cual, para no meternos en problemas. Buscar, tarda, hay que ser pacientes. Y ahora sí, aquí te sugiero que hagas una búsqueda avanzada. Por ejemplo, tienes que tener bien determinado qué es lo que tú quieres. Molecular Biology, acuérdate, entrecomillado, en el título. Y aquí lo podemos combinar con, por ejemplo, embryo.
Era con así, así, de embriología, que también esté por ahí. Entonces tú ya aquí haces tu colección, puedes anexar cualquier molecular, así está bien escrito, que sea de embriones, etcétera. Vamos a darle un clic aquí. Y ahora fíjense bien, lo que estamos buscando ya son papers. ¿Cómo le voy a hacer? Me voy a ir hacia abajo. Nuevamente, aquí vamos a pedirle primeramente texto completo, que te arroje la información a la inmediatez y en este momento. Siguiente paso es darle un clic aquí, limítalo por años. Vamos a pedirle que sea de los últimos 5 años o 6 años, ahí depende de tu profesor. Y aquí ya me dice que hay 4 documentos. Supongamos que este documento te interese, este número 2. Le das un clic, dice que me autentique, lo volvemos a hacer. No hay ningún problema, de hecho yo ya estoy autenticado, lo único que me va a pedir es que le dé un clic ahí. Muy bien, aquí está el texto completo. Del lado izquierdo, aquí te da muchas opciones para descargarlo. En este caso yo me voy a ir por esta, que es la de LibKey Instant PDF. Le das un clic y te va a descargar el documento y además tú lo puedes guardar en algún repositorio que tú tengas ya establecido. Me hace ese tipo de protocolos, mi documento ya está aquí descargado. Como puedes ver, es un documento de Elsevier. Aquí tiene toda la información que requiero de ese documento. Es un documento bastante cortito de 2 páginas. Pero aquí está. ¿Qué más puedo hacer aquí? Del lado derecho, la liga permanente es esta. De hecho, consejo, nunca te confíes en esta liga, porque es una liga temporal. La liga permanente es esta. Esta es la que tú puedes compartir. Y por si eso fuera poco, aquí te da la opción de que lo puedas citar. Dándole un clic aquí, te vas a la opción de APA o alguna otra. Solamente cópialo y pégalo y revisa que esté completo este apartado. Espero que esta breve cápsula haya sido de tu agrado y seguimos en contacto. Busca a tu bibliotecario, aquí aparece el chat y hay otras opciones en la página. Muchísimas gracias y hasta pronto.